Para información, 773-481-2554. Sembremos la palabra que Dios dará el crecimiento. No le cambies, que ya regresamos en la buena sintonía, con la buena programación de Radio Visión Chicago, la frecuencia que te bendice, la radio a otro nivel. Te esperamos en el taller de equipamiento de guerra espiritual este sábado 2 de julio a las 12 del mediodía con la profeta Patricia Robinson. Se llevará a cabo en la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois. Para información, 773-481-2554. Totalmente gratis. Recuerda que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que gobiernan este mundo de tiniebla. Así es que no te pierdas el taller de equipamiento de guerra espiritual este sábado 2 de julio a las 12 del mediodía con la profeta Patricia Robinson en librería Vida Nueva. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Radio Visión y la librería Vida Nueva le dan la bienvenida a su programa Está cayendo aquí. Una voz de esperanza. Es tan fuerte sobre mí. Un programa conducido y dirigido por los pastores Rubén y Noemí Carrera. Los levantaré. Siga en la sintonía de nuestra programación, disfrutando de Algo está cayendo aquí. Una voz de esperanza. Es tan fuerte sobre mí. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Muy buenas tardes, amados amigos, hermanas que a esta hora han tenido bien sintonizar su internet para ver su programación Una Voz de Esperanza, que es traído para ustedes por cortesía de su librería cristiana Vida Nueva, que estamos aquí en el 2909 Norte de la Avenida Central, en la ciudad de Cristo Jesús, Chicago, la ciudad donde sopla el poder de lo alto. Gloria a Dios, qué bueno. Pues bien, mis amados, queremos decirle que este es su servidor, Rubén Carrera, y mi amada esposa. Estamos llevando a cabo esta programación de 2:30 de la tarde para las 3, programa que tiene como tema, pues, gloria a Dios. Una voz de esperanza. Una voz de esperanza, dice la pastora Noemí, por ahí aunque sea poco se le oye, pero ya lo dijo. Así es, mis amados hermanos, una voz de esperanza, para gloria de Dios. Tenemos alrededor de unos 4 años ya de estar
con este tema aquí en su librería Cristiana Vida Nueva. Gloria a Dios, así que nos alegramos una vez más por estar aquí en la presencia de Dios y sobre todo la presencia de ustedes también, que nos pueden ver a través del internet las 24 horas, cualquier día, cualquier hora, cualquier domingo, en fin, ahí estamos. Como siempre, buscando la presencia del Señor y compartiendo con ustedes lo que es posible. Así es de que queremos recomendarle que la librería Cristiana Vida Nueva es una de las mejores librerías. Aquí encuentra siempre lo que usted ha buscado tal vez por otros lados y sobre todo con los mejores precios. Encuentra un surtido bastante amplio porque aquí es donde se surten las demás librerías, no solamente de la ciudad de Chicago, sino de los pueblos circunvecinos a esta ciudad. Así que damos gracias a Dios por un día más que nos ha regalado de vida, porque hoy tenemos la vida, mañana solo Dios sabe. Así es de que lamentablemente lo digo porque acaba de suceder el fallecimiento de una persona conocida que uno a veces no quiere creer, ¿verdad? Cuando una persona cambia de estado, pero digo no estado de matrimonio ni estado del país, sino estado de aquí de la tierra para un futuro que es el que nosotros venimos a preparar. Pueden ser 10, 20, 30, 50, 80 o más años de vida que tengamos. Es el tiempo que el Señor nos presta para poder seleccionar el lugar donde vamos a vivir. Pero debemos hacerlo siempre y cuando hayamos tomado la decisión correcta. Claro, en los caminos del Señor no hay otro camino mejor. Es el único. Porque en Cristo Jesús, como dice Él en su palabra, Él no está aquí, Jesús no está aquí, porque Él fue, dijo, a preparar lugares para que donde Él está, nosotros también estemos. Así que Él fue a prepararnos lugar, gloria a Dios. Y nosotros aquí tenemos que seguir como los pajaritos, con pajitas, con montecito, van haciendo ese nidito, preparando ese nido para que sus polluelos, sus pichoncitos puedan ser empollados ahí en ese nido y luego pues vienen a nacer los pajaritos, ¿verdad? Pues así es papá Dios, Él también mandó a Jesús para que Él viniera a preparar nuestros corazones y para que el día que nosotros cambiáramos también de lugar pues fuéramos a dar ahí con Él, porque ese es el anhelo de Él, que nosotros vayamos ahí donde Él está, a la derecha del Padre. Así es de que lo único que nos queda es perseverar. Ya tenemos, ya encontramos, ya sabemos cuál es el camino. Porque Jesús lo dijo claro, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí. De modo que ya no hay pérdida, al menos que te quiera regresar otra vez a donde estaba. O de otra manera, si usted no quiere, si usted mejor dicho se hace renuente a aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué arrepentimiento? Dirá, pues de pecado, ¿verdad? Para buscar vivir una vida de santidad en la presencia del Señor. Y eso es fácil, pues tenemos a Jesucristo, que Él es nuestro guía. Él es el que nos ha enseñado el camino. Ahora, como le decía, Jesús está en el cielo a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Pero antes de irse, recuérdese que Él dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos, sino que les voy a enviar un consolador para que esté con ustedes hasta el final de los tiempos. Y ese consolador, pues es el que ahora en nuestro corazón nos guía para que caminemos derechitos hacia el Padre por medio del camino que es Cristo Jesús. Pastora Noemí, yo quiero que dé un saludo porque yo a veces vengo muy contento. Pues es bueno, pastor. Así es como yo lo quiero ver siempre. Usted esté siempre muy contento porque el Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y esa es la voluntad del Padre, que esté en muy buen estado de salud. Así es de que gloria al Señor por esta tarde en la cual estamos compartiendo su santa y bendita palabra. El tiempo se acorta mucho, aunque uno quisiera alargarlo, ¿verdad? Pero
Yo creo que en lo poquito está la esencia, lo principal, y que de ahí es donde sacamos el mejor provecho, que tener grandes prédicas y al final pues La gente se está durmiendo. se. Pero Bueno, gloria esperamos al en Dios que eso Señor, no pase con usted, que ¿verdad? Porque en sí. primer lugar ahorita todavía es de día por el horario, aunque no sabemos si usted vea esta programación por su internet a cualquier hora de la noche. Pero bueno, Amén. gloria a Dios. La palabra a toda hora es buena, así que tengan muy buenas tardes, son bendecidos y yo creo que el que está hambriento y sediento de la palabra del Señor siempre encontrará esa palabra, ese alimento, esa respuesta a sus necesidades o situaciones en el nombre de Jesús. Efectivamente, así es, pues claro, en el Señor siempre encontramos un aliciente, no solamente encontramos la vida eterna, sino para, podríamos decir, ¿verdad? Para el sufrimiento que lleva el ser humano en este mundo, siempre encontramos palabras de vida que nos alientan a seguir adelante, o nosotros también como luz que el Señor nos ha dejado, también podemos alentar a otras personas que se encuentran en penosas situaciones, ¿verdad? Especialmente cuando en el caso de una persona que se le muere un ser querido, pues qué más que uno poder estar en la presencia de esas personas y poderle hablar por medio de la palabra de Dios. Así es de que por algo el Señor nos va preparando, gloria a Dios. Pues bien, tenemos en esta tarde un tema que el Señor nos ha dado y que yo le he puesto: ser cristiano no es para bebés, ¿verdad? Primeramente porque los bebés no necesitan ser cristianos. Los bebés cuando nacen van directamente al cielo, ¿verdad? Ellos no tienen que pasar por ningún otro lugar más que Jesús lo dijo: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, quiere decir de que ellos van directos al cielo. Bueno, pero bien, quiero decirles que ser cristiano no es para niños, como les decía. Esto realmente es para gente grande. Gente que quizá cansada de tanto llevar golpes en la vida, quiere buscar a alguien que le ayude para llegar a su casa, para llevar su carga, su diario vivir que está lleno de problemas. Pero bueno, todo el mundo anda lleno de problemas y entonces ¿quién va a querer ayudar a otro? Pues hombre, si todos buscamos, porque necesitamos a alguien que nos ayude. Al igual que Jesús, cuando caminaba con la cruz a cuestas por la vía dolorosa, él ya no soportaba la cruz tan pesada, porque ahí iban todos sus pecados de la humanidad. Y ahí llevaba él toda la vida pecaminosa de nosotros. Entonces, como ya él casi no soportaba el llegar hasta donde tenía una cita con la muerte, pues pusieron a Simón Cirineo, un tipo que venía por ahí caminando, ¿verdad? Y entonces lo agarraron y le dijeron: bueno, ahora tú vas a ayudar porque este hombre ya no aguanta. Así que así fue como Jesús llegó al monte Calvario y que por amor a nosotros Jesús tuvo que cargar esa pesada cruz. Por esa razón hoy Jesús nos dice con toda claridad, fíjese lo que nos dice Jesús, porque Jesús sabe que nuestra vida a veces está cargada de penas, problemas, tristezas, en fin, tantas desavenencias que han venido a nuestras vidas por diferentes circunstancias. Pero el Señor dice, y lo dice en Mateo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que dice el Señor. Si usted está lleno de penas, problemas, tristezas, el Señor le está diciendo que se acerque a Él, que le entregue todas esas cargas. El Señor lo que quiere es que la gente no se quite la vida por las circunstancias que están atravesando, puesto que el ser humano muchas veces vive con miedo, vive con temor, vive en angustia, vive en una tribulación bárbara, y el enemigo que pues él siempre está presto por ahí para acercarse y hablarle al oído y decirle: mira, para que se te acaben todos tus problemas, quítate la vida y así se acabarán tus problemas.
Sí, aquí se acaban los problemas, pero ¿a dónde lo va a llevar? Al infierno, que es el lugar que está preparado para él. Por eso es que lo que quiere es que la gente se quite la vida o haga cosas por el estilo. Así es de que ser cristiano debe ser uno cristiano fiel, verdadero. No es fácil, porque serle fiel a Dios significa que estaremos nadando contra la corriente todo el tiempo, toda la vida, que estaremos luchando no solamente contra el mundo, sino también contra nosotros mismos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Cristo nos manda a caminar derecho, pero la carne nos quiere torcer, nos jala hacia un lado, pero su Santo Espíritu que habita en nosotros nos jala hasta hacia el camino recto. Gloria a Dios. Para eso precisamente es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, para guiarnos siempre a toda verdad, para guiarnos siempre por el camino derecho. ¿Y cuál es el camino? Pues ya le dije, Cristo Jesús lo dijo, yo soy el camino. No tienen que buscar por otro lado. Cristo Jesús. Cuando decimos que somos cristianos y deseamos mantenernos fieles a Dios, entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos. No existe otra opción o forma de permanecer fieles a Dios. Tenemos que negarnos a la carne, porque la carne solamente nos lleva a la perdición. Pero desafortunadamente este concepto es algo que muchos cristianos no han podido captar plenamente y por eso hoy están, mañana no están. Los vemos muy fieles en la iglesia, pero de repente se nos desaparecen. La razón por la que digo esto es porque existen muchos que se llaman cristianos, pero piensan que pueden continuar comportándose de la misma manera que se comportaban antes de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Así es de que hay muchas personas que así lo piensan, así lo creen y así lo hacen. Quieren estar con un pie afuera y otro pie adentro. Acuérdese que el Señor Jesús dice, o estás conmigo o estás contra mí. Dios no es plato de segunda mesa, ni es un plato que está ahí para que usted lo tome cuando usted quiera, es de siempre. El Señor es para toda nuestra vida, debemos honrarlo, alabarlo y glorificarlo, porque el Señor así es, o no es hoy sí, mañana no. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21 y 22 dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No, de ninguna manera. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, ¿no? Está claro. O provocamos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Prestemos mucha atención a esta advertencia del apóstol Pablo. Y dice claramente que es imposible que una persona que profesando ser cristiana pueda continuar comportándose como cualquier sinvergüenza mundano. Es obvio que la palabra del Señor nos manda a buscar y a vivir siempre en santidad. ¿Por qué? Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que las personas que piensan que pueden seguir haciendo lo mismo de antes es completamente erróneo, imposible, absurdo, ni siquiera de pensarlo. Pensar que podemos aceptar esa clase de enseñanzas no es posible, porque hay quienes dicen salvo, siempre salvo, pero usted sabe, usted que conoce la palabra de Dios, dice que cómo vamos a exponer la salvación tan grande que ahora tenemos en Cristo Jesús. Quiere decir que si la exponemos, puede ser para perderla. De modo que nosotros ya no estamos para eso. Por esa razón tenemos que buscar del Espíritu Santo para que Él nos guíe siempre y caminemos por el buen camino. Amén. Por ejemplo, cuando entramos a la computadora, pues sabemos que tenemos un atajo. Hay un camino que es más largo, pero hay atajos donde nos podemos atravesar. Pero sabe que en el Señor no hay atajos. Él es el único camino. Y si no es por Él, no olvídese que no hay lugares, otro lugar, no hay otro camino. Y yo digo, a pesar de que la tecnología está tan avanzada, ellos no pueden abrir otro camino, no pueden abrir una brecha.
A pesar de que hay gente que tiene millones y millones y se podrían hasta comprar el mundo, sin embargo, con todos sus millones no son capaces de abrir otro camino que no sea Cristo Jesús. Ellos mismos no pueden construir un puente que una a un cristiano hacia el cielo. Solamente Cristo, Él es el único, ¿verdad, pastor? Así es, pastor. No tenemos otro. Bueno, hay otro, pero también tenemos que atendernos a las consecuencias que a través de ese otro camino nos vamos a encontrar, ¿verdad? No es lo mismo que el camino que nos muestra el Señor, que aunque es estrecho, como Él nos dice en su palabra, pero a través de la madurez que vamos a ir adquiriendo cada día, ahí vamos a poder dar los pasos seguros sin temores de ninguna clase. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos aferremos a Él y no que estemos buscando de lado y lado a ver de dónde me puedo agarrar porque ya voy a caer. Pero gracias a Dios por su grande amor, que Él está con nosotros y Él nos exhorta siempre a lo que es bueno. ¿Y qué es lo que nos manda? Dice en su palabra en Primera de Corintios capítulo 5, que dice en el versículo 7, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra verdadera vida, el verdadero yo de nosotros es y se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces Él nos habla y nos dice que para no andar dando pasos en falso, tenemos que afirmarnos, tenemos que quitar todas esas cosas viejas. Es cierto que hay cosas que cuesta desarraigarlas de nuestra mente, porque la mente ya sabemos que a ella le gustan las cosas fáciles, lo bonito, todo lo que brilla le fascina. Pero la realidad es de que eso ahí es donde está la equivocación. Y con Jesús también podemos nosotros tener solo cosas lindas, agradables, pero conforme nos vayamos desprendiendo de todas esas fealdades que están en nuestra mente, en nuestras maneras de actuar y de proceder con los demás, pues más vamos a ir viendo esa transformación a la cual se nos ha llamado. Un corazón nuevo, el Señor quiere poner, ya nos lo puso, pero el Señor quiere que esté totalmente limpio para que Él sea únicamente el que mora en Él. Fíjese, pastora, que yo estaba viendo hace un momentito, antes de salir de casa, estaba mirando ahí en el teléfono una vista que pasan de un puente grandísimo que atraviesa un gran abismo que está así como envuelto. Pero ese gran puente que une un lugar con el otro es de vidrio. Y la gente comienza a caminar viendo hacia el frente. Pero la mayor parte de gente le da la tentación de mirar para el suelo, por decirlo así. Y esa gente cuando mira aquella inmensidad de espacio, profundidad, ¿sí? Entonces hay unos que se desmayan y caen y los tienen otros que van con ellos, los sacan arrastrados y los que van arrastrados no quieren abrir los ojos. ¿Por qué? Es que ellos quitaron su vista del frente y entonces cuando ven para abajo, entonces muchos se desmayan. Ahí se mira, pues cae un poco de gracia, ¿verdad? Pero me gustó mucho a mí porque ahora se me viene a la mente y digo yo, así somos los cristianos que quitamos nuestra vista del Señor. Cuando nosotros quitamos nuestra vista, entonces cuando caemos, cuando todo nos asusta, cuando todo nos da miedo, cuando vemos las adversidades del enemigo que nos llevan arrastrándonos para donde no queremos ir. ¿Por qué? Porque hemos quitado la vista del Señor. Pero el Señor quiere que siempre tengamos nuestra vista puesta en Él. Me recuerdo el pasaje también de Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro vio que el Señor venía por la madrugada caminando sobre el mar
Y cuando se dio cuenta que era Jesús, y él le dijo, pues hombre, yo también quiero hacer lo mismo que tú. Y le dijo Jesús, pues hombre, aviéntate, camina. ¿Qué pasó? Cuando él miró para abajo la inmensidad del mar, pues también se asustó, tuvo miedo, se estaba ahogando y ¿qué? Pidió auxilio a Jesús, quien lo levantó. Es otra forma en que nosotros visualizamos cómo no debemos quitar nuestra vista del Señor, porque el que la quitan está perdido. Así Y es. entonces yo no quiero, ni nadie como cristiano queremos que nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellos que han puesto su vista en el Señor, la quiten, porque si la quitamos, entonces sí que vamos a estar perdidos, ¿no? Amén, así es. Yo quiero darles un testimonio que para la gloria del Señor. Tengo un hermano que es el cuarto, el tercer hermano. Hace mucho tiempo, cuando él cayó en el vicio del alcoholismo, hubo oportunidad, pues por medio de unos pastores allá en mi país, Guatemala, de poder compartirle la palabra de Dios, de poder hablar pues con él, de poder decirles, decirle, ¿verdad?, la realidad de lo que era la vida y a dónde iría él a parar a la hora de tener que morir en las condiciones en que andaba. Y el hecho es de que en ese tiempo él le entregó su corazón al Señor, pero con el paso de los años se volvió a retirar. Pero hoy me da la noticia muy linda mi hermana de que él se reconcilió con el Señor. Y eso es lindo y yo pues lo que anhelo, ¿verdad? Y mis oraciones es que así como el Señor me da ahora este regalo en este día de Él, así mi oración es por todos aquellos hermanos que de una forma o de otra o por cualquier circunstancia se alejaron del Señor. Y es tiempo de recapacitar, es tiempo de volver otra vez al lugar a donde dejaste al Señor, porque tú bien sabes que no te dejó Él, sino que tú cambiaste el camino. Pero el Señor está ahí con los brazos abiertos, también esperando por ti. ¿Por qué? Porque te ama y Él no quiere que nadie se pierda. Así que vuelve a la senda antigua, al primer amor, a la verdadera vida que tú ya tuviste la oportunidad de conocer. Olvídate de quien te haya lastimado, de quien te haya hecho daño, y solo recuerda que Jesús únicamente nos ha hecho bien y que Él es el mismo y que no cambia ni cambiará. Amén. Así que adelante. Amén. Y así que yo espero que ustedes también, que han escuchado este corto mensaje, o sea, testimonio, también se regocijen y se den cuenta de que hay una oportunidad para todos cada día. La gloria sea para nuestro Señor. Amén, así es, efectivamente, pienso yo, ¿verdad? Como nosotros, viendo las cosas naturales con las sobrenaturales, cuando eran jovencitos, ¿verdad? Y había un problema con la novia, nos mandaban o como sea, ¿verdad? Entonces, pero ahí estábamos rogando, ¿verdad? Arrepentidos tal vez por lo malo que habíamos hecho, pero regresábamos a buscar, ¿verdad? A buscar la novia o a buscar el novio. Entonces, sí, pero cosa más buena, ¿verdad? Cuando había la reconciliación. Y yo digo, ¿cuánto más no podemos buscar la reconciliación con el Señor? Especialmente por usted, que si usted se alejó del Señor, reconcíliese con Él, que es lo más lindo y maravilloso, porque el Señor le va a perdonar, sea cual sea su falta, el Señor tiene misericordia, el Señor lo perdona y usted vuelve otra vez a formar parte de las ovejas del redil del Señor. Así que Dios les bendiga, mis amados, que tengan una feliz tarde y será hasta mañana si el Señor nos lo permite. Amén. Bendecidos. En el nombre de Jesús.
necesito el aire, como necesito el sol, como necesito el agua para vivir. Así necesito a Cristo, que llene mi corazón, que llene toda mi vida con su dulce amor. Necesito tu presencia, necesito tu amor, llena con tu Santo Espíritu mi corazón. No te apartes de mi lado, guíame por donde vaya, que tu gracia me acompañe, oh mi Salvador. Ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame a vencer. 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 Que yo estoy sirviendo. Yo quiero ir donde Él me envíe. Y Él me ha puesto a mi agenda y me dice, vas a estar en Israel en tal fecha, vas a estar en África en tal fecha. Y yo humanamente voy a la chequera, voy al dinero y no hay nada. Y le digo, Señor, pero si tú me estás enviando, cuando hay un sueño tuyo, ya el dinero está, la provisión está. ¿Y sabes qué? Me paraba en los púlpitos y decía, el 666 estoy en Israel. Estoy en África. Y yo mirando el internet y viendo los pasajes subir, los hoteles subir. Y yo, bueno, yo dependo de ti, Señor. Y 6 semanas antes, 5 semanas antes, todo el dinero ahí. Porque Dios al que envía lo finanza. Dios al que envía lo finanza. No te compres el tiquete como hizo Jonás. Porque cuando tú te compras el tiquete vas a causar pérdida a todo el que está en el barco. Porque todos los mercancías que iban en el barco donde estaban metidos, Jonás se perdió. Y muchos de nosotros tenemos a muchos Jonás, gente huyendo del diseño de Dios y estamos sufriendo pérdida. Yo profetizo, pastor, que todo aquel que está en desobediencia de destino alrededor suyo se va del barco antes que usted sufra pérdida. Se va del barco. Se va del barco. Porque Dios quiere gente que caminen en el propósito de Él. En el propósito. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor y Padre, yo soy enviado no por hombre, sino por ti. Soy enviado por hombre y no por ti. Nota esto, el trabajo del Señor. Cuando estás trabajando por el Señor, Él te llena de su Espíritu Santo. Él te habilita y Él te envía. Aunque haya gigantes en el camino, no nos podrán detener, porque Dios está con nosotros. Insisto, si Dios nos envía, lo difícil se vuelve fácil. Pero por el contrario, cuando Él no nos está enviando, lo fácil se volverá imposible. Quinta proclamación de este año de jubileo. Para proclamar libertad a los cautivos. Dios nos está enviando en este tiempo a dar voces, a anunciar que Dios tiene libertad para cada uno de sus hijos. Pero antes debemos de ser liberados nosotros en áreas que nos tienen cautivos. Y es entonces cuando estamos listos para liberar a otros. Para que Moisés fuera liberado, o fuera, perdón, un libertador de un pueblo escogido por Dios,
Primeramente, Dios lo preparó a él y lo envió a un desierto. Nadie quiere ir al desierto. En el desierto no hay nada muy agradable. Pero fue en aquel desierto donde Dios provocó destino. Dios a veces te va a acorralar contra una pared y te vas a sentir que no hay opción ni hay para dónde virar. Quizás tú estás así, pero quiero decirte que a veces de esas arrinconadas Dios provoca destino. ¿No te has preguntado alguna vez por qué Judas estaba al lado de Jesús? Porque a veces necesitamos Judas para cumplir misiones. No le huyas a los Judas, porque hay Judas que han sido puestos para provocar misión en ti. Porque si no hubiera habido un Judas, no hubiera habido una cruz, porque nadie lo hubiera entregado. El que tenga oído, escuche. Proclamar libertad. Proclamar libertad. Proclamar libertad. Proclamar libertad. Proclamar libertad en las naciones. Proclamar libertad en las ciudades. Proclamar libertad en las comunidades, en los barrios, en las provincias, en los estados. Provocar, proclamar la libertad. Proclamar la libertad. Que este año tú proclames libertad donde quiera que tú pises. Proclamar libertad. La palabra es importante. Miren esta palabra en Job. Job era un hombre justo, intachable, y es procesado por el Señor de una forma tan impresionante. La vida, Job cayó en un estado de prácticamente de crueldad. Pero era necesario que Job aprendiera el significado de la intercesión. Que se volviera diestro en la intercesión. El Señor me habló y me dijo, la oración es clave y el ayuno en este tiempo, en estos próximos meses. La iglesia no tiene el ayuno ya como estilo de vida. Yo te voy a decir algo, el ayuno no cambia a Dios ni la respuesta de tus oraciones. Dios está sentado en su soberanía, en su trono. Pero Dios nos diseñó con la capacidad de ayunar. Porque el ayuno no mueve a Dios, nos mueve a nosotros. Tú desarrollas gobierno interno a través del ayuno. Porque aprendes a ejercer gobierno, control. El ayuno lo que hace y va a provocar en tu vida es desatar el poder del Espíritu de Dios. Escuche esto. Si usted mete a su congregación en un ayuno, después del ayuno se le espera que haya milagros sobrenaturales entre el pueblo. Jesús recibe el Espíritu Santo en el bautismo en el Jordán. Fue bautizado, descendió el Espíritu Santo y fue llevado a un desierto en ayuno. Y hasta que no pasó el ayuno, no se fue desatado el poder que había sido dado a él. Porque después de la tentación comenzaron los milagros. Venció a Satanás después de un ayuno. Si usted ayuna y está todo el día trabajando y no aparta tiempo para orar, para intimidad con Dios, para adorar, para meditar en su palabra, lo que usted está haciendo es dieta. Y dieta religiosa. Los budistas, los hindú y los musulmanes, habla con un hindú y con un budista y te dirá que ellos ayunan para recibir espíritus. Porque cuando ayunamos se mueve el mundo del espíritu. Dios hizo al hombre y nosotros podemos estar sin comer 40 días. Sin comida. Y sin agua 48 horas. Y cuando vas al médico y estás enfermo, te dice, no comas nada.
No comas por 48 horas, no comas por 2 días. No le des alimento, dale este líquido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ayunamos, nos desintoxicamos. Muchas enfermedades vienen a nuestro cuerpo por falta de ayuno. Este es un tiempo que vamos a ayunar como pueblo. Porque cuando nosotros bajamos presencia, la presencia desata poder de lo alto. Y por último, Job recibió restauración, restitución, liberación de todo lo que había perdido. Dice, también el Señor hizo tornar el cautiverio de Job después que hubo orado por sus amigos y intercesión. Y el Señor dio a Job el doble de lo que había tenido antes. La palabra tornar es volver al estado anterior de prosperidad. Entonces Dios restauró toda su fortuna al doble. Note cuándo sucede, después que intercedió por otros. Esto nos enseña que independientemente de nuestra condición, podemos orar e interceder por los demás. Y Dios está llamando a un ejército de intercesión. Amén. Liberación de a los prisioneros. Isaías 61. 1. Liberación a los prisioneros. Si Dios proclama libertad, si esto es un tiempo de jubileo, si esto es un año donde estamos metidos de jubileo, es porque es algo que está, porque es en algo hay gente que están encarcelada. Partículas del alma son llevadas a lugares, a cautiverios, lugares de prisiones. Dice en el libro de Lucas, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a nosotros. Hay personas quizás a nuestro alrededor que están encarceladas. Traumas te llevan a prisiones. Y necesitan de gente, de personas llenas del Espíritu Santo, habilitadas para que ellos vean que la prisión, la puerta de las prisiones están abiertas. Y Dios te use para sacarlos. Escucha, pueblo de Dios. Liberación es una cosa, libertad es otra y libre es otra. Proclamar el año agradable del Señor. Proclamar un año agradable del Señor. Favorable del Señor. El día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Yo he decidido que este es el año de libertad, el año favorable, que estoy dentro de un calendario del jubileo. Que cada uno de nosotros debe ser un heraldo de las buenas nuevas de salvación. Como nunca antes, verte que Dios te quiere usar. Entonces, comencemos a equiparnos, a visualizarnos en la posición que ya Dios desde ante la fundación del mundo había dado para ti. Este es el año declarado como año de libertad. Tiempo especial de Dios. Tiempo donde tú eres entendido y absorbe y reclamas y te apropias de esa posición que Dios te ha dado como heredero. Tú nunca podrás ser eficaz en algo que tú no vives.
ni en algo que tú has vivido. Nadie podrá ser usado en liberación si nunca ha sido liberado. Es hora que comiences a salir de las 4 paredes de un templo. Empezar como nunca antes a irte a la calle a proclamar el año agradable del Señor. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, después de haber terminado una clase del Espíritu Santo, sin mentirle ni añadirle una jota más, ese día más de 60 hombres recibieron el bautismo del Espíritu Santo, sin yo estar imponiendo mano, ni provocando a que estuvieran hablando en lengua. Estaban tomando notas de la clase y solos comenzaron a hablar en lengua. Hombres que nunca habían sido bautizados por el poder del Espíritu Santo. Fue una noche con un respaldo poderoso de los dones del Espíritu de Dios. Y al final de aquella noche, yo estoy parada como estoy aquí y sola caí en el suelo bajo una experiencia en el Espíritu. Y Dios me llevó hacia la calle. Y yo allí en esa calle me mostró una multitud de jóvenes. Pero era una multitud. Y esos jóvenes caminaban a un paso no común. Iban suaves. Iban caminando. Yo le miré las vestimentas y eran vestimentas diferentes. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué es esas vestimentas? No lo entiendo. ¿De qué están vestidos ellos? Y el Señor me decía, son el mismo manto que hubo de unción en mi hijo, ahora está sobre ese pueblo. Esos jóvenes tienen las mismas vestimentas de mi hijo. Y en ese momento me mete otra vez en el templo. El templo estaba vacío. Yo vi 2 pastores de la ciudad. Y esos 2 pastores discutían entre ellos y se tocaban por los hombros y decían, ¿por qué ellos no entran? Si aquí hay aire acondicionado, ¿por qué ellos no entran? Si aquí hay sillas cómodas, ¿por qué ellos no entran? Si tenemos sistemas de video, tenemos los mejores instrumentos, ¿por qué no entran? Y yo los veía discutir y el templo vacío y el Señor volvía y me llevaba afuera. Entonces yo veía a los enfermos que gateaban, iban gateando y tocaban las vestimentas y se sanaban. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué esas caras de ellos es tan transparente? Y él me decía, porque no están ansiosos. Ellos no se preocupan por el mañana. Y yo le decía, ¿y de qué? ¿Dónde ellos se reúnen? Y me decía, en las universidades, en los colegios, en los parques, en las calles, cierran las avenidas y allí me están adorando. Entonces yo le decía, ¿y cómo viven? Y me mostraba cofres, baúles llenos de diamantes, de oro, de plata, dinero. Se desbordaba y lo alaban con una soga. Y yo le decía, y se les está perdiendo. Y el Señor me decía, a ellos no les interesa. Y como no les interesa, yo les doy más. Entonces yo comencé a profetizar. Y yo le decía, mis hijos serán parte de una iglesia como esa. Y yo le dije al Señor, yo quiero ser parte de ellos. Yo no quiero más los mismos formatos de siempre. Y yo empecé a oír una voz, porque recuérdense, yo estaba en una clase debajo del altar, del podio. Y había una escudera que me decía, Ada, you need to come back. Y yo oía la voz de ella que me llamaba, regresa, regresa. Porque ella pensó que yo me estaba muriendo. Pero yo estaba teniendo una de las visiones más poderosas, donde Dios me dice, lo que se conoce como estructura eclesial no existirá en las próximas décadas. Porque hay una generación que no quiere ser parte de eso. Entonces yo le dije al Señor, yo no quiero regresar. Y el Señor me dijo, todavía tienes que volver.
Imagínense ustedes, pastora, maestra en un instituto bíblico, muerta frente al altar. ¿Qué pecado habría? Sería una Ananía y una Zafira. Y nadie podía pensar que yo le dije a Dios, yo no quiero regresar. Y el Señor me dijo, vas a regresar. Y yo comencé a llorar cuando yo entré en la dimensión del regreso. Yo empecé a sentir lo que es la hipocresía entre nosotros, la traición, el desengaño, la deslealtad. Y yo empecé a llorar y ahí yo vi la cara del Señor llorando. Y yo le dije, ¿y por qué nosotros, si somos tus hijos, estamos en esa atmósfera? Me dijo, esa atmósfera yo no la diseñé para ustedes, pero ustedes se han acostumbrado a ella. Ustedes dicen que están sentados en lugares celestiales junto conmigo y no es así. Ese día me tuvieron que guiar y llevarme a mi casa como si yo estuviera borracha, porque viví el bajar del espíritu a lo natural. Fue un latigazo en mi cuerpo físico y la experiencia fue tan fuerte. Y yo profetizo que nosotros veremos una multitud de juventud, una multitud como nunca la hemos visto en la ciudad de Miami, que su techo sea el cielo y su piso sea la tierra, y que hombres jóvenes sin agenda humana bajen el cielo de una manera poderosa sobre esta ciudad. Porque de qué nos vale tanta conferencia, tanta escuela, tanto seminario, si no estamos influenciando la ciudad. Si vamos a proclamar el año agradable de Dios, es para proclamarlo al drogadicto, a la prostituta, al ladrón, aquel adúltero, a la fornicaria, yo no sé a quién, al homosexual, al bisexual, you name it, tú nómbralo. Pero no es solo para que estamos aquí adentro y estamos como las vacas de gordo. Y si proclamamos algo a hacer allá afuera, no importa si son dos, no importa si son tres, pero empecemos. Empecemos, porque este es un año de proclamar libertad, de poseer la tierra que fluye leche y miel. Estamos en una posición de privilegio. Tenemos la palabra, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la unción del Espíritu Santo. No hay excusa para no llegar a las calles. Proclamar tiempo de libertad. ¿Quieren acompañarme, mis hijos? Y que no sea. Yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo se llama? Y me decía, no tienen nombre. Esa gente no tiene identificación, porque es solo reino, es solo el rey.